Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. En un mundo como en el que vivimos, que parece valorar más el resultado que el proceso, cualquier intento puede parecer insignificante, irrelevante y poco útil, a menos que culmine en algo extraordinario. Y nos olvidamos de esta gran verdad. La vida se desarrolla a través del intento. Piensa en la semilla que intenta brotar a través del suelo o el niño que intenta aprender a caminar. Sin intentarlo podemos decir, no hay evolución, no hay crecimiento, no hay supervivencia. Intentarlo es lo que hace posible la mayoría de las cosas. Es la esencia misma de la vida. No tengas miedo de intentarlo nuevamente, porque cada intento es un acto de esperanza. Intentarlo es suficiente. Sigue adelante. Inténtalo de nuevo, porque eres más grande de lo que crees. Hoy el Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 6 del 45 al 52. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Inmediatamente Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él, en dirección a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Y cuando la hubo despedido, se fue al cerro a orar. Al llegar la noche, la barca ya estaba en medio del lago. Jesús, que se había quedado solo en tierra, vio que remaban con dificultad, porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua, y ya iba a pasar junto a ellos. Cuando lo vieron andar sobre el agua, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo vieron y se asustaron. Pero enseguida Él les habló diciéndoles, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Subió a la barca y se calmó el viento, y ellos se quedaron muy asombrados, porque no habían entendido el milagro de los panes, pues tenían el entendimiento oscurecido. Este evangelio de hoy tiene grandes lecciones, enseñanzas para nosotros. Es un evangelio que podemos quedarnos en él todo el día hablando. Pero hay varios elementos que hoy quisiera simplemente hacer un énfasis especial. Lo primero es, ¿cuál es el contexto de este evangelio? Jesús, no olvidemos, acaba de alimentar a una multitud. Dice el evangelio, y así fue como terminó el evangelio de ayer, los que comieron de aquellos panes fueron 5,000. Los que comieron. Estamos hablando del milagro de la multiplicación de los panes y los pescados. ¿Cómo comieron? Una multitud que fue alimentada por la generosidad, por el milagro grande que hizo Jesús. Con aquellos 5 panes y 2 pescados, alimentó una multitud. Sin embargo, ¿qué dice la palabra de Dios? Inmediatamente después de este milagro, ¿qué hace Jesús? Obliga, si ustedes quieren, a sus discípulos a cruzar al otro lado del mar de Galilea. Es lo que dice la Biblia. Los forzó, los obligó, va a decir ciertas traducciones bíblicas. Hizo que pasaran al otro lado del mar de Galilea. Dice el Evangelio, y así comienza, inmediatamente. Aquí no hubo tiempo para celebrar. Aquí no hubo tiempo para relajarse. Porque Él hizo que pasaran en barca al otro lado. Esta palabra siempre me toca. Inmediatamente, como comenzó el evangelio de hoy. ¿Saben por qué esa palabra me toca? Porque creo que es un reflejo de la vida. Muchas cosas acontecen inmediatamente, enseguida, súbitamente, repentinamente, inesperadamente. Estos hombres, estos discípulos, recuerda, han estado allí frente a Jesús,
han sido testigos de este gran milagro. Ellos mismos estuvieron repartiendo el pan, los pescados entre la gente. Han presenciado un milagro que hoy hablamos de él, que tocó la vida de muchas personas, que ciertamente pudo haber impresionado a cualquier cantidad de personas. Y sin embargo, de un momento a otro se encuentran en una barca, lejos de tierra, golpeados por las olas y con el viento en contra. Esto es un reflejo muchas veces de la vida. ¿Cuántas situaciones suceden inmediatamente, repentinamente, inesperadamente y nos cambian la vida, así, de un momento a otro? Así como hay noticias buenas que cambian tu vida inmediatamente, hay otras que suceden inmediatamente y te cambian la vida. Piensa, por ejemplo, una persona que descubre que está en embarazo y esa noticia le cambió el resto de su vida. ¡Qué alegría! Y de pronto la mujer se da cuenta que está en embarazo y llama al esposo y es una fiesta muchas veces. Claro, hay vida. Esa noticia cambia la vida de esa pareja porque ahora llega una vida nueva al hogar, a esa familia. Son noticias que cambian la vida. ¿Cuántas veces quizás un accidente o la muerte de un ser querido cambia la vida? Inmediatamente. A veces no nos dan la vida señales de advertencia. No recibimos mensajes advirtiéndonos lo que va a pasar. Simplemente las cosas pasan inmediatamente, sin que nosotros lo esperáramos. Súbitamente, repentinamente. Así actúa la vida y muchas cosas suceden así. Los discípulos cruzan al otro lado porque Jesús hizo que lo hicieran. Es Jesús quien les dice que crucen. Ellos están caminando en obediencia. Y sin embargo, aún así, se ven enfrentados en un momento dado a una gran tempestad. A una tempestad que los está azotando, los está golpeando. El viento está en contra y están remando con dificultad. Cuando ellos, yo estoy seguro, subieron a aquella barca para cruzar al otro lado del mar de Galilea, como dice el Evangelio hoy, ¿no? En dirección a Betsaida. Estoy seguro que lo hicieron con toda la confianza de que iba a ser una travesía buena, fácil. Estos hombres eran expertos en el mar. La mayor parte de la vida habían estado allí, en el mar de Galilea, trabajando, conocían el mar de Galilea muy bien. Y estoy casi convencido que se montaron en la barca con la certeza, la seguridad de que todo iba a estar muy bien. Iban a llegar sin ningún problema al otro lado del lago. Pero tremenda sorpresa, cuando estando en medio del lago se vieron enfrentados a esta tormenta. ¿Cuántas veces es así? Y sucede con nosotros. Nos embarcamos en un viaje pensando que va a ser un viaje fácil, un viaje donde todo lo vamos a disfrutar. Y de pronto nos encontramos que no es como nosotros habíamos esperado. Nos embarcamos en el viaje en medio de celebraciones, fanfarrias, fiestas, música, felicitaciones. Y de pronto nos encontramos en medio de una tempestad. ¿Te ha pasado algunas veces? Yo pienso, por ejemplo, las parejas que se casan. Y todo comienza muy hermoso y de pronto se ven enfrentados a la rutina, al desánimo, a los conflictos. Llegan los hijos que se esperan con tanta esperanza, con tanta ilusión, y de pronto esos hijos a veces se vuelven rebeldes, toman caminos diferentes, no quieren saber nada de lo que los padres un día le enseñaron, incluso la fe. Así es la vida. En el sacerdocio, en cualquier camino, decisión que tomemos, muchas veces nos embarcamos en la vida, en tremendos viajes, pensando, confiando que va a ser una experiencia gloriosa, de vida, de felicidad total. Y de pronto nos encontramos en medio de situaciones que no esperábamos. Y somos golpeados por las olas fuertes de la vida. La vida nos golpea y somos golpeados por circunstancias, por situaciones fuertes.
Y a veces nos encontramos remando con el viento en contra. Y tú dices, me cuesta avanzar, no puedo hacerlo. Creo que todos alguna vez hemos estado en la barca donde estuvieron los discípulos. Así se encontraban ellos, por obediencia a Jesús, porque fue Jesús una vez más el que hizo que cruzaran al otro lado. No es que estaban desobedeciendo, no. Aún caminando en obediencia a Dios, vamos a estar enfrentados a ciertas hostilidades, a dificultades, desafíos propios de la vida que tenemos que asumir. Pero ¿saben qué es lo mejor de esto? Que dice la palabra de Dios, y esto me parece que es fundamental que lo entendamos. Jesús, que se había quedado solo en tierra, recuerda, Jesús se había quedado solo en tierra, ¿para qué? Para orar. Otro elemento que no podemos desconocer. Jesús los mandó, pero Él se quedó orando. Jesús viene a estar en medio de una multitud para estar ahora a solas. Se alejó del bullicio, del ruido, de aquella multitud para estar a solas con su Padre. Qué fundamental es entender esta verdad. Está en medio de una multitud, pero cuando despide a la gente se aleja para estar con su Padre. Esos momentos claves de oración, de encuentro con el Padre, es lo que preparaba a Jesús para lo que venía después. Sabemos en el Evangelio de hoy que caminó sobre el agua. El estar allí, a solas con el Padre, lo estaba preparando para lo que venía. Y estoy convencido que en esos momentos de oración, de encuentro con el Padre a solas, sin ninguna distracción, allí llevaba ante el Padre su cansancio, agotamiento, sus propias necesidades como ser humano, como las necesidades de los demás. Lo cierto es que Jesús vio que remaban con dificultad porque tenían el viento en contra. Y dice la palabra de Dios, a la madrugada fue hacia ellos caminando sobre el agua. A la madrugada. Jesús permite que tengan que enfrentar aquella tormenta. Como permite muchas veces que tengas que enfrentar la tormenta que quizás estás enfrentando hoy. No es que no te haya visto, Él te está viendo. Y Él te está fortaleciendo en medio de la tormenta. Él te está dando fuerza para que puedas seguir remando. Aunque el viento está en tu contra, Él te ve. Y lo más hermoso, Él camina hacia ti como caminó hacia ellos. Y caminó sobre el agua. No para impresionarlos, no para descrestarlos, no para asombrarlos. Caminó sobre el agua para estar con ellos. Sí, no fue para deslumbrarlos, fue para estar con ellos. Esta verdad no la podemos olvidar en medio de las tormentas que tengamos que enfrentar en la vida. Tormentas personales, familiares, profesionales, laborales, lo que sea. Él nos ve, Él te ve y Él viene a ti. No estamos solos en medio de esa tormenta. Estamos con el Señor. Y creo que esto hay que entenderlo y esto hay que saborearlo. Saber que en medio de cualquier desafío que yo tenga en la vida, yo no estoy solo. El Señor siempre está conmigo. Dice la palabra de Dios a través de Isaías en el capítulo 43, en el versículo 2. Si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. Esto me parece a mí muy hermoso. El Señor siempre está contigo. Él viene a cada uno de nosotros. Él viene a ti. Él viene a mí. Puede ser que el Señor no calme cada tormenta. Puede ser, porque a veces nos permite enfrentar la tormenta. Puede ser que no calme cada tormenta. Pero ¿sabes algo? Él siempre está con nosotros en medio de cada tormenta. Hay situaciones en mi vida, hay tormentas en mi vida que me ha tocado enfrentar. El Señor no las ha calmado de inmediato, pero he sentido en medio de esa tormenta que Él está conmigo y que me da fuerzas, porque Él da fuerzas. Por eso va a decir también el profeta Isaías, ¿no? Estoy hablando de Isaías en el capítulo
40, un texto que quizás muchos de nosotros hemos conocido, hemos leído en alguna vez. Dice la palabra de Dios en Isaías, en el capítulo 40, en el versículo 29, Él da fuerzas al cansado y al débil le aumenta su vigor. Él multiplica nuestras fuerzas. En medio de las tormentas nos cansamos. Imagínate remando con el viento en contra. Y quizás hoy estás agotada, estás agotado, estás cansado. Pero Él multiplica nuestras fuerzas, dice la palabra de Dios. Él viene a nosotros. Y aunque no calme cada tormenta, nos da fuerza para seguir remando en medio de la tormenta. Jesús les habla. Y les habla a sus discípulos. Y qué hermosa palabra. Les dice: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Cuando ellos lo ven se asustan, piensan que es un fantasma, pero Él les habla. Y les asegura que es Él. Se asustan, pero les habla. Y se dan cuenta que es Él. Ánimo. Qué palabra más tierna. Ánimo. Soy yo. Descubre quién es Él. Y les dice: no tengan miedo. Subió a la barca y se calmó el viento. Hoy el Señor te dice a ti lo mismo. Ánimo, ánimo. Tú que estás en medio de esa tormenta. Tú que estás saliendo de esa tormenta, tú que estás entrando en medio de esa tormenta, tú que estás sintiendo hoy que la vida te está golpeando fuertemente, que te estás viendo quizás enfrentado a vientos que están en tu contra. Ánimo, soy yo, te habla el Señor, yo estoy contigo, yo estoy en medio de tu vida, no tengas miedo, no tengas miedo, te dice el Señor. No dejes que el miedo desvirtúe tu realidad. No dejes que el miedo te limite, no dejes que el miedo te paralice. Dios está contigo, Dios está con nosotros. Hay muchas situaciones en la vida que nos pueden causar miedo, ¿sí? Y tener miedo es natural. Recuerda que Jesús mismo sintió y experimentó lo que es el temor, la angustia, ¿sí? Pero ¿sabes algo? El Señor nos invita a navegar por este mundo, aún con miedo, con la certeza de que Él está siempre con nosotros. Esta verdad me parece a mí que es algo fundamental, saber que el Señor siempre está con nosotros. Puede ser que hoy de pronto estés en una barca que está siendo azotada. Hoy tu vida está siendo sacudida. ¿Tienes miedo? Hoy simplemente quiero decirte, ánimo, porque el Señor está contigo. Y Él tiene poder para calmar la tempestad, para calmar el viento, para calmar las olas. Bendito sea el Señor, porque en Él se cumple lo que dice el salmista. Y este salmo me encanta porque dice el Salmo 107, en el versículo 29, convirtió en brisa la tempestad y las olas se calmaron. Al ver tranquilas las olas se alegraron y Dios los llevó hasta el puerto deseado. Es que te voy a leer esto una vez más porque me parece que es hermosísimo. El Salmo 107, en el versículo 29-30, convirtió en brisa la tempestad. Ese es nuestro Dios, el cual amamos y seguimos. Y las olas se calmaron. Al ver tranquilas las olas se alegraron. Y Dios los llevó hasta el puerto deseado. Tienes que creer y confiar que Dios te llevará al puerto deseado. Pido para que Dios transforme tu tormenta en brisa, para que haya tranquilidad en tu vida. Y puede ser que afuera haya mucha tempestad, pero que en tu corazón haya tranquilidad, porque Dios está contigo. Y que Dios te bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización.